a ver cómo se confecciona un cuadro de amortización para un préstamo de cuota creciente en progresión geométrica. En esta modalidad, el cálculo de las cuotas va incrementándose, como digo, geométricamente, según un porcentaje de incremento establecido a priori. Para ello vamos a calcular en principio la anualidad de la primera cuota y a partir de esa primera cuota se va haciendo las anualidades siguientes, las cuotas siguientes, a partir de la razón de crecimiento que nos dé el enunciado. Vamos, como siempre, a incluir la ecuación que resuelve esta anualidad y para ello utilizamos, como siempre, el editor de ecuaciones que, como sabéis, no calcula absolutamente nada. Bien, por ello vamos entonces a calcular la primera anualidad, A1, y A1 será igual a el capital inicial, que sería C sub 0, multiplicado por, en este caso, una fracción. En el numerador sería el interés menos la razón que vamos a llamar Q y en el denominador 1 menos, aquí tendríamos un exponente, dentro del exponente tendríamos un paréntesis y dentro del paréntesis tendríamos una fracción. En el numerador de la fracción iría 1 más Q, es decir, más la razón, y en el denominador 1 más el interés, y todo ello elevado a n, al número total de periodos. Bien, sería la primera anualidad. A partir de la primera anualidad, la segunda anualidad y siguientes se calcularían por la multiplicación de 1 más la razón, es decir, calcularíamos el aumento que tendría, es decir, si hiciéramos aquí la ecuación de la segunda anualidad, vamos a hacerla fuera, insertamos otra ecuación y entonces aquí tendríamos que A2 será igual a A1, en este caso, es decir, la anterior, por 1 más la razón. Lógicamente, A3 será A2 por 1 más la razón, A4, A3 por 1 más la razón y así sucesivamente. Vamos a hacer un ejemplo, como siempre, teniendo un capital inicial. Un capital inicial de 80.000 euros. Vamos a poner un tipo de interés del 5%. Ya sabéis, es importante decir cuál es el periodo de este tipo de interés. Vamos a ponerle anual, un plazo, el plazo de este sistema de amortización, pues vamos a ponerle, por ejemplo, en principio 5 años, a ver qué corresponde. Ahora, si los periodos de cálculo de intereses fuera anual, pues no habría mayor problema, sería el tipo de interés, no habría que modificarlo, pero si los periodos son diferentes, sabéis que podríamos aquí utilizar también, hemos visto una especie de lista donde podríamos poner el 1, semestral 2, porque hay 2 semestres en el año, trimestral el 4, hay 4 trimestres, mensual el 12 y diario 300. Aquí que los periodos van a corresponder solamente a uno de estas opciones, estas que tenemos aquí. Por lo tanto, en esta casilla solamente pueden existir una de esas opciones.
Entonces, en datos, en validación de datos, le decimos que solamente nos coja lo que esté en la lista y la lista le decimos que es esta que tenemos aquí. Bien. Aceptamos y por lo tanto aquí ya vemos que solamente podemos escoger uno de estos. Vamos a ponerle, por ejemplo, semestral. Para que aquí nos salga el 2 que tenemos aquí, pues también tenemos una función que ya hemos utilizado, buscar v, buscar en vertical, decimos que el valor buscado es el semestral. Hay que buscar en esta matriz, recordar que siempre el valor buscado tiene que estar en la primera columna y que lo que nos tiene que poner en esta casilla es la columna 2, es decir, el valor de la columna 2 y además que tenga una coincidencia exacta. Bueno, pues en este caso cerramos el paréntesis y ya hemos quedado colocados. Si damos diario, pues nos pondría 365, si mensual 12 y lo dejamos en semestral 2. Y aquí tenemos que poner el total de periodos. Y entonces el total de periodos ya sabemos que siempre que es el plazo por el periodo de cada plazo. Un valor que tenemos hallado intermedio. Y nos falta un dato más para la progresión geométrica, es decir, la razón, el porcentaje de la razón. Entonces, la razón de crecimiento, vamos a ponerle que sea el 2%, por ejemplo, un porcentaje de crecimiento del 2%. Este también tenemos que decirle esta razón de crecimiento de qué periodo, a qué periodo se trata. Porque si es la razón de crecimiento es del 2% semestral, bueno, pues los tenemos ya los periodos semestrales. Pero si es anual, lo que hay que hacer es dividir esa razón de crecimiento entre 2 para calcular los periodos. Por lo tanto, la razón de crecimiento tiene que decirle en qué plazo de tiempo está, en qué periodos van a estar. Entonces, vamos a decirle que este plazo de crecimiento va a ser anual. Incluso aquí también podríamos ponerle exactamente lo mismo que aquí. Es decir, copiar esta misma celda, es decir, ponerle que este sea un dato, en datos, una validación de datos que es exactamente igual a la lista que tenemos aquí. A esta lista que tenemos aquí. Para que coincida con los periodos. Nosotros tenemos aquí anual y podemos coger lo que queramos de los periodos. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos ya la razón y que sabemos que es anual y que los periodos son semestrales, bueno, pues podemos confeccionar el cuadro de amortización con esta fórmula de la primera anualidad y las siguientes anualidades con la fórmula de 1 más la razón. Como siempre, ponemos los datos fundamentales para la resolución, que son periodo, cuota, intereses, amortización y capital pendiente. Esto lo alargamos un poquito, es decir, lo hacemos todos un poquito más grandes. Un poquito más grande. La amortización, los intereses, la cuota y el periodo. Esta es, digamos, para nosotros la solución, el realizar el cuadro de amortización sería la solución del ejercicio. Bien. En periodos, el periodo 0, como siempre, y el capital pendiente del periodo 0, pues coincide con los 80.000. Los 80.000 euros. Bien, aquí vamos a utilizar el mismo sistema que hemos utilizado en otros cuadros de amortización y es que podemos, para que se alargue y se acorte a medida en función de los plazos, pues le ponemos una condición sí o que sería si este es igual, si el anterior es igual ya al total de periodos o el anterior es igual a blanco, entonces blanco. Y si no, pues el anterior más 1. Hagamos esto hasta el 500, esta fórmula, para tener un cuadro de amortización lo suficientemente grande y que no tuviéramos problemas a la hora de poner muchos años y periodos muy cortos. Bien, aquí se ha producido un error, como veis no ha parado en el 10
y es porque no hemos fijado el 10. Si veis al 2, veis que va al 2%, etc. ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es este 10, este C11, hay que fijarlo con F4. Si esto ahora lo hagamos, vemos que el periodo se ha cortado. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos los periodos en función del total de periodos que vamos a tener. Vamos, por lo tanto, a calcular la primera cuota, de acuerdo a esta fórmula. No hay una función de Excel que nos recoja una cuota creciente, por lo tanto, tenemos que hacerlo aplicando la ecuación. Eso nos supone pues tener mucho cuidado a la hora de establecer cuáles son los paréntesis. Yo os aconsejo ir muy despacio, ir viendo cuanto más paréntesis te pongáis, pues quizás a veces es mejor. Vamos con la cuota. Bien, la primera siempre ponemos una condición sí, que será que si este era igual a blanco, entonces blanco, y si no, pues que hiciera el cálculo de la cuota. El cálculo de la cuota sería siempre en la primera cuota, que sería los 80.000, es decir, esta cantidad, como veis, C sub 0, y aquí ponemos el primer paréntesis para el interés. Y el interés ahora es una fracción también, porque tenemos el interés el 5% dividido entre 2, entre los periodos, por lo tanto yo abro otro paréntesis para el interés. Entonces sería el interés 5% dividido entre 2, cierro paréntesis, yo sé que este paréntesis es el tipo de interés. Y a esa cantidad le tengo que restar otro paréntesis. ¿Por qué? Porque la Q también va a estar dividida entre 2. Por lo tanto, la Q va a ser 2% dividido entre el 2. Por el paréntesis, estos los intereses. Y este primer paréntesis, el rojo, es el numerador. En el denominador, ahora, voy a poner un paréntesis para todo el denominador y lo primero que tendría sería 1 menos. Ahora vendría el paréntesis que está dentro de la ecuación. En ese paréntesis hay una fracción que va primero el numerador, luego pongo el primer paréntesis para el numerador, que sería 1 más, y el paréntesis de la razón, que sería este 2 dividido entre los periodos. Ese paréntesis me cierra la Q y otro paréntesis me cerraría el verde, me cerraría el numerador de la fracción. Divido entre y abro paréntesis para el denominador, 1 más y abro un paréntesis para el interés, que sería este, dividido entre los periodos. Vamos a ver, este entre los periodos. Vale, aquí hay 8, este 7 sobra. Bien, C sub 8. Y con esto, ese paréntesis, cierro el interés. Con este otro paréntesis, cierro el denominador de esa fracción. Con este paréntesis, con el siguiente paréntesis, cierro el paréntesis general y todo esto tiene que estar elevado a el número total de periodos. Bien, que cierro el paréntesis general que tenía de la fracción. Bien, faltaba un paréntesis, ahí está. Muy bien, ya tengo la primera cuota. Los intereses siempre van a ser igual al capital pendiente por el tipo de interés que hemos visto aquí, fijado el tipo de interés, dividido entre los periodos, también fijado. También el porcentaje. Y la amortización va a ser siempre la cuota menos los intereses. El capital pendiente siempre va a ser igual al capital pendiente anterior menos la amortización. Bien, esta sería la primera. Esta no la puedo arrastrar porque estaría arrastrando esta fórmula aquí. Luego, en el periodo 2, como veis aquí, es diferente y es el que podré arrastrar. El periodo 2 decimos que este es igual al anterior, al periodo anterior, por, abro paréntesis, 1 más la razón. Y la razón es esta cantidad fijada dividido entre los periodos también fijados. Cierro paréntesis.
Como veis, aquí ya me ha aumentado la cuota. Esto sí que lo puedo arrastrar, hasta aquí. Y de esta forma puedo arrastrar todos estos ya hasta el final. Bien, como veis, ha seguido haciéndolo a partir del 10 porque no he puesto la condición en cada una de estas de que si es blanco, pues que se quede en blanco. Vamos a ir poniéndolo. En el primero sí, pero en estos otros no. Entonces, si este es blanco, igual a blanco, entonces blanco. Si no, haga el cálculo que teníamos previsto. También le decimos que si este es igual a blanco, entonces blanco. Si no, pues que haga el cálculo de la resta. Y en el capital pendiente lo mismo. Si es igual a blanco, entonces blanco, y si no, como decíamos, sin ningún problema. Y me faltaría aquí que si este es igual a blanco, entonces blanco, y si no, paréntesis. Muy bien. Ahora este. Bien, ya vemos que a partir de aquí ya no lo pone nada y cuadra perfectamente a 0. Si alargáramos el número de plazos a 7 años y los periodos fueran en vez de semestrales mensuales, pues serían 84, esto nos lo habrá alargado hasta el 84, hasta el periodo 84, cuadrando a 0 el capital final. De esta forma hemos confeccionado un cuadro de amortización creciente, de préstamo creciente, en progresión geométrica.